Hablemos de desigualdad económica, pero no como una cifra más en los titulares, ¿verdad? Sino como esa fuerza que al final moldea la vida de la gente, sus oportunidades. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se puede medir algo tan complejo? ¿Qué nos dicen los números en realidad? Pues hoy vamos a desgranar las herramientas para entenderlo un poco mejor. Y para empezar, me parece genial una pregunta que hizo el premio Nobel Amartya Sen. Es tan sencilla que es brutal. ¿Igualdad de qué? Ojo, porque esta pregunta lo cambia todo. Nos obliga a pararnos y a pensar. A ver, cuando hablamos de igualdad, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué es lo que queremos que sea igual para todos? Os cuento un poco la ruta de hoy. Empezaremos con esa pregunta de Sen. Luego veremos cómo los economistas miden la desigualdad, con la curva de Lorenz y el coeficiente de Gini. Después, la gran cuestión de su relación con el crecimiento. Y para terminar, lo aterrizamos todo con un caso práctico, Argentina. Muy bien, pues vamos al lío. Primera parada. ¿Por qué es de cajón? Antes de poder medir algo, primero hay que saber qué es. Así que vamos a darle vueltas a esa pregunta fundamental. ¿Igualdad? ¿De qué? A ver, en el fondo la desigualdad económica no es solo una cuestión de dinero. No, va mucho más allá. Es una cuestión de opciones, de posibilidades en la vida. Define el abanico de cosas que se abren para ti o se te cierran. Y eso afecta a todo, ¿eh? Desde la esperanza de vida hasta las libertades que de verdad puedes ejercer. Y aquí, atención, porque hay una distinción clave. No es lo mismo hablar de igualdad de oportunidades que de igualdad de resultados. Una cosa es que todo el mundo empiece la carrera desde la misma línea de salida y otra, muy diferente, es que todo el mundo cruce la meta en el mismo puesto. Casi todos los debates sobre qué es justo giran en torno a esto, a cuál de las dos ideas importa más. Vale, ya tenemos un poco más claro de qué hablamos, pero ahora viene lo bueno. El siguiente reto. ¿Cómo narices se mide algo tan abstracto? ¿Cómo le ponemos un número? Pues aquí es donde los economistas han desarrollado herramientas fascinantes para, literalmente, hacer visible lo invisible. Y lo curioso es que para entender la desigualdad, lo primero que tenemos que hacer es imaginar justo lo contrario, la igualdad perfecta. Parece una contradicción, pero es la clave. Vamos a hacer un pequeño experimento mental. Imaginemos ese mundo ideal. Esa va a ser nuestra referencia, nuestra regla para medir la realidad. Y este experimento mental nos lleva directamente a nuestra primera gran herramienta. Se llama la curva de Lorenz. Y para que nos entendamos, es básicamente como hacerle una foto a cómo se reparte la tarta de los ingresos en una sociedad. En nuestro mundo ideal, el de la igualdad perfecta, la distribución sería una línea recta en diagonal. Muy simple, el 10% de la población tendría el 10% de los ingresos, el 50%, el 50% y así. Una distribución perfectamente equitativa. Pero claro, esa es la teoría. La pregunta es, ¿qué pasa cuando superponemos la realidad, el mundo de verdad, encima de este gráfico tan perfecto? El resultado es muy revelador. Tachan, esta curva que se dobla hacia abajo es la curva de Lorenz. Nos dice qué porcentaje de la tarta se lleva cada trozo de la población, empezando por los más pobres. Y lo más importante es ese hueco que queda entre la línea recta y la curva, esa especie de barriga. Esa es la desigualdad. Cuanto más grande es la barriga, más desigualdad hay. Y aquí es donde la teoría se da de bruces con la realidad. Fijaos en este punto, que viene de datos de Argentina. Nos dice que el 80% de la población, el 80%, se repartía apenas el 58% de todos los ingresos. Pensemos un segundo lo que eso significa. El 20% más rico se quedaba con el 42% que faltaba. La curva nos enseña esa brecha de un solo vistazo. La curva de Lorenz es genial para ver la desigualdad, muy visual. Pero claro, ¿cómo comparamos la barriga de un país con la de otro? ¿A ojo? No. Para eso necesitamos una forma de reducir todo ese dibujo a un solo número. La idea es precisamente esa. Podemos coger toda la información de esa curva y destilarla en una sola cifra, un número que sea fácil de entender y sobre todo de comparar. Y la respuesta, por supuesto, es que sí, podemos. Y ese número es el coeficiente de Gini. Es una medida que va de 0 a 1. Si el Gini es 0, fiesta, tenemos igualdad perfecta. Sería nuestra línea recta. Si el Gini es 1, bueno, eso sería el extremo teórico, donde una sola persona lo tiene todo y el resto nada. Para que nos hagamos una idea de qué significan estos números, comparemos dos realidades. Sudáfrica, uno de los países más desiguales del mundo, tiene un Gini de unos 0,63. Por otro lado, un país como el Reino Unido se mueve en torno al 0,35. De repente, con un solo número, podemos calibrar y comparar mundos económicos muy diferentes. Bien, ya sabemos medir la desigualdad. Ahora podemos hacer una pregunta todavía más grande. ¿La desigualdad es buena o mala para el crecimiento económico de un país? Y cuidado, porque la respuesta no es nada sencilla.
Una teoría muy famosa es la curva de Kuznets. Proponía que, al principio del desarrollo de un país, la desigualdad se dispara, pero que, pasado un punto, a medida que la sociedad se enriquece, empieza a bajar, dibujando una especie de U invertida. Es una idea que fue muy influyente, aunque hoy está bastante en debate, porque hemos visto a muchos países ricos donde la desigualdad ha vuelto a crecer. La clave de todo esto es que la relación no va en una sola dirección. La desigualdad afecta al crecimiento de muchas maneras. Puede limitar que los más pobres inviertan en educación, puede cambiar las políticas de impuestos o puede, simplemente, generar inestabilidad social. Al final, todo está interconectado. Y bueno, para que todo esto deje de ser tan teórico, vamos a poner las herramientas a trabajar. Vamos a aplicar estos conceptos al caso de Argentina y a ver qué historia nos cuentan los datos. Fijaos en esta tabla. Usa una medida que compara los ingresos del 20% más rico con los del 20% más pobre. Y la historia en Argentina es sorprendente. En 2003, la brecha era de 23-1. Una barbaridad. Pues bien, para 2017 se había reducido a 9-1. Es una compresión de la desigualdad enorme en poco más de una década. Y la historia del coeficiente de Gini es parecida, con sus matices. Partiendo de un nivel ya alto, la desigualdad tocó su punto máximo en 2002, en medio de una crisis muy gorda. A partir de ahí, vimos una caída muy importante hasta 2017 y después un ligero repunte. Es como una pequeña montaña rusa en los datos. Y esto nos deja con una idea final muy potente. Los números de Argentina lo demuestran. El crecimiento económico no tiene un destino fijo. Puede crear sociedades más justas o más desiguales. La pregunta clave no es si una economía crece, sino cómo crece y, sobre todo, para quién crece. La respuesta a eso, bueno, ya no está en las gráficas, sino en las decisiones que toma una sociedad,